Black Hat es un personaje que desde su creación, siempre ha sido muy misterioso e interesante más allá de lo visto en los cartoons, siendo una entidad cósmica con un poder desconocido que va más allá de cualquier cosa que otros podrían hacer dentro de su obra. A lo largo del tiempo han surgido muchas interpretaciones sobre su escala de poder, así como la cosmología de Villainous, siendo un tema de debate hasta la fecha en la comunidad. Es por eso que hoy me encargaré de responder a todo esto con respaldo oficial por parte de Alan Ituriel y el estudio AI Animation Studio, donde abordaré cada tema con gran detalle. Así que sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, yo soy Crowdemon y para variar, esto es Black Hat, un personaje poderoso, pero muy mal interpretado. Esta es probablemente una de las cuestiones más repetidas dentro del fandom desde los casos del parque, especialmente por la escena donde Black Hat ridiculiza por completo a Papaleta y Antipapaleta. Desde entonces, se ha convertido en uno de los argumentos más recurrentes cuando se habla de la canonicidad de los crossovers en Villainous, extendiéndose incluso a otros materiales de la franquicia, como los libros. Pero, ¿qué tan cierto es esto realmente? La respuesta es que existe una parte de verdad, aunque no de la forma en que suele plantearse, pues, que algunos materiales no compartan exactamente la misma continuidad principal no significa automáticamente que no sean canónicos. Para entenderlo correctamente, primero es necesario diferenciar los distintos tipos de canon que pueden existir dentro de una franquicia. Comenzando por los libros, resulta difícil sostener que obras como la Bitácora del Dr. Flug no son canónicas cuando los acontecimientos de la primera temporada son narrados y documentados por el propio Flug con detalle exacto, así como lo visto durante los vídeos de orientación que se grabaron en el sótano de la mansión. Por otro lado, existen otros materiales, como las novelas protagonizadas por Caleb, que presentan una historia diferente a la vista en la trama principal de la serie. Y esto no es una interpretación personal, el propio Alan Ituriel ha confirmado la canonicidad de los libros dentro del verso, aunque cada uno ocupe un lugar distinto dentro de la estructura narrativa de la obra. Ahora bien, cuando pasamos a los crossovers con otras series, la situación se vuelve un poco más compleja. Pero antes de entrar en detalles, es importante definir los dos tipos de canon que se utilizarán a lo largo de este análisis, ya que entender esta diferencia evitará muchas confusiones más adelante. Número 1. Canon unilateral. Basado en la definición de la RAE para la palabra unilateral, este tipo de crossover es reconocido únicamente por una de las obras involucradas. Los acontecimientos ocurridos durante el cruce forman parte de la narrativa de una obra, mientras que la otra mantiene su propia continuidad independiente sin necesidad de reconocer dichos eventos. Número 2. Canon bilateral. A diferencia del anterior, un crossover bilateral implica el reconocimiento de ambas partes, los eventos ocurridos durante el cruce son aceptados como válidos por las dos obras involucradas y pasan a formar parte de sus respectivas narrativas. Una vez aclaradas estas definiciones, podemos comenzar a clasificar los distintos crossovers de Villainous según la categoría a la que pertenecen. Comenzando por los casos de canon bilateral, el ejemplo más claro es el crossover con Víctor y Valentino. Durante una entrevista realizada a Diego Molano y Alan Ituriel, ambos creadores explicaron que este cruce no fue concebido como una colaboración aislada o un simple cameo, sino como una historia con repercusiones dentro de las dos series. Eso también a mí me fascina, o sea, no se planeó y no se hizo como solamente, sí, se conocieron y ya, hasta ahí. Sino que, o sea, no puedo no verlo y no pasa nada, o sea, puedo seguir con los dos. No, o sea, sí tiene parte de la historia de ambos shows, o sea, afecta en ambos mundos y es algo cuyas consecuencias después vamos a ver en los dos. Entonces eso está muy padre, la verdad es que ahí sí, de nuevo, el equipo de Diego se rifó. Esto convierte a la obra de Diego en uno de los ejemplos más sólidos de canon bilateral dentro de la franquicia, con ambos universos coexistiendo y reconociendo los acontecimientos ocurridos durante el especial. Otro caso que suele entrar en esta categoría es Okai Kelio, ya que Ian Jones, creador de la serie, ha manifestado en distintas ocasiones una postura favorable hacia la validez de universos alternos y crossovers relacionados con su obra dentro de un marco multiversal más amplio. Además, Ian Jones también ha reconocido el vídeo de orientación realizado por Black Hat para Boxmore. Esto puede observarse en un cómic donde Boxman se enfurece debido al análisis realizado por Black Hat en dicho corto, mientras que Venomous confirma indirectamente que Boxmore mantiene vínculos con la organización Black Hat.
Esto representa un reconocimiento directo de los eventos del vídeo de orientación por parte del propio creador de Okai Keiyo, otorgándole una posición mucho más sólida dentro de la discusión sobre la canonicidad de estos crossovers. Muy bien, ahora, pasando con los crossovers unilaterales, estos son los que se incluyen en los vídeos de orientación. Para comprobar su canonicidad tenemos que remontarnos hasta 2019 en una entrevista realizada a Alan Ituriel donde explica las distintas fases de Villaínos como proyecto. Durante dicha entrevista, Alan explicó que todo el contenido oficial producido alrededor de la serie fue concebido para formar parte de una misma continuidad. Según sus palabras, el objetivo era utilizar estos medios para explorar elementos de la historia que no podían desarrollarse dentro de los episodios animados, procurando que ninguna de estas piezas contradijera la mitología oficial de la franquicia. Al hablar específicamente de los crossovers y de la presencia de personajes de otras propiedades de Cartoon Network, también explicó que estos tenían una justificación interna dentro del universo de Villaínos. En el caso de Maldad Mecánica, por ejemplo, Black Hat utiliza simulaciones de héroes pertenecientes a otros universos para poner a prueba a sus subordinados, incorporando así a dichos personajes dentro de la lógica narrativa de la serie. En cada contenido que nosotros hacemos intentamos mantenerlo dentro de lo que es el canon de toda la historia, ¿no? Entonces cada uno de estos es como ver cómo vamos a hilarlo o qué elementos que podemos contar que no hayamos contado en alguno de estos justo nuevos pues sí, contenidos. Entonces esto fue la fase 2. También aquí fue mucho pues el reto de justo explorar nuevos contenidos, cómo hilarlo todo, cómo poder tener todo de algún modo canónicamente estructural, ¿no? Entonces eso fue un reto y bueno, igual cómo adaptar pues todo esto a las diferentes plataformas y a los diferentes contenidos que íbamos a tener. Esta declaración es importante porque establece que al menos desde la perspectiva de Villaínos, el material externo y los crossovers no son tratados como simples promociones aisladas, sino como contenido integrado dentro de la continuidad del proyecto. Un tiempo después, en 2025, realicé una pregunta que Alan respondió durante una transmisión en Twitch, la cual iba relacionada a la canonicidad de los crossovers. En su respuesta señaló que no todos ellos eran necesariamente canon y que esto dependía en gran medida de la participación y aprobación de los creadores de las franquicias involucradas. También explicó que algunos guiones ni siquiera fueron escritos por él debido a que no estaba familiarizado con ciertas series. Dice Crowd Demon, dice los crossovers de videos de orientación son canon, me quedé con una duda existencial sobre eso para villanos. Algunos son, yo creo que los que trabajamos con los creadores son canon y los otros pues no, a menos de que los creadores digan otra cosa, pero la verdad es que no, a veces también intentábamos no hacerlo lo menos que afectara al canon. Algunos guiones yo no los hice, entonces porque yo no conocía la serie. Por ejemplo, Regular Show yo nunca he visto Regular Show. Yo sé, discúlpenme, yo nunca lo he visto, entonces ese no lo pude hacer yo porque pues no lo conocía. Entonces, pero sí, justo algunos de esos a lo mejor sí, a lo mejor no. Sin embargo, al contrario de lo que muchos pensarán, esta respuesta no contradice lo expuesto en 2019, ya que el punto es que Alan menciona expresamente a los otros creadores, algo que solo tiene relevancia cuando se habla de la canonicidad compartida entre dos franquicias distintas, es decir, un canon bilateral como ya expliqué con anterioridad. Después de todo, la continuidad interna de Villaínos depende del propio equipo, mientras que la posibilidad de que un crossover también forme parte del canon de la serie invitada requiere la participación o aceptación de sus respectivos autores, como en el caso de Diego Molano e Ian Jones. Por lo tanto, la interpretación más consistente al analizar ambas declaraciones en conjunto es que la entrevista de 2019 se refiere a la continuidad de Villanos, mientras que la aclaración de 2025 aborda la cuestión de si determinados crossovers son un canon bilateral, marcando una distinción entre ambas cosas. Esto lo he escuchado mucho de algunos, haciendo uso de los crossovers para probar que todo Cartoon Network en efecto está bajo su control. Pero aquí el error está en asumir que los universos internos son equiparables a los originales, cuando es algo erróneo. Pues en Villanos solo se reconoce la existencia de los universos invitados así tal cual con los eventos del momento, para que realmente pudiesen compartir cosmología, las obras tendrían que reconocer los crossovers como algo bilateral. Pero como no es así, los universos crossover serían realidades paralelas a las originales.
Esto teniendo bastante coherencia, ya que hay eventos que son exclusivos para villanos, como por ejemplo un show más, donde Flug da a entender que Antipapaleta pudo haber destruido el universo por su parte, creando un vacío infinito, lo cual mínimo ya lo dejaría en un nivel universal alto. Aunque también estaría la propia muerte de ambos hermanos a causa de la intervención de Black Hat, algo que no pasa en la obra original. Un mejor ejemplo para entender la existencia de cosmologías así, tenemos a Crossover Nexus, donde lo dicho por Ian Jones y Duncan, dan a entender que los universos que aparecen ahí están separados de las cosmologías originales. Y como ya he dicho antes, la cosmología de OKKO se compone de universos alternos, lo que sería multiversal bajo. Mientras que la cosmología del Ben 10 al cual el robot pertenece, es mucho más grande, no solo siendo solo un multiverso de nivel bajo a alto, sino algo más complejo al contar con estructuras como hiperlíneas de tiempo hasta dimensiones geométricas, como las mencionadas por Nalgian. Entonces, el error viene en asumir que un universo con cruce unilateral puede contener toda la cosmología y personajes del original, algo no aclarado y que depende de lo que mencioné el autor, es por eso que se les debe tratar como algo no equivalente. Esta idea surge de lo mencionado anteriormente, ya que algunos sostienen que todos los universos de la cosmología comparten un mismo espacio-tiempo, encontrándose separados espacialmente. Sin embargo, esta interpretación es tremendamente errónea, y una de las pruebas en contra más claras se encuentra en el universo paralelo de un show más, donde al igual que en el universo original, se deja en claro que el reinicio universal provocado por los hermanos no constituye una simple afectación material del cosmos, sino un reinicio completo del espacio-tiempo. Al dirigirse al centro de la colisión, estos animales serán inmunes al reinicio del universo y por lo tanto serán capaces de recordar lo ocurrido. ¡Ay, estos héroes con sus segundas oportunidades! La colisión genera una explosión que destruye la totalidad del universo observable, concentrando toda la materia en un único punto. A partir de ello comienza un reinicio espacio-temporal completo, rebobinando la línea temporal hasta su origen y restableciendo el flujo causal desde cero. De otra manera, solo reiniciará su universo una y otra vez por siempre. Este proceso se ha registrado muchas veces en el cuerpo de este hombre. Cada vez que el ciclo comienza de nuevo, se me tatúa el... Por lo tanto, si dicho universo paralelo ha estado experimentando este proceso múltiples veces, implica que posee su propio eje temporal independiente. De lo contrario, su reinicio afectaría a todas las demás que compartieran dicho espacio-tiempo, algo que nunca se muestra ni se sugiere. Tampoco funciona como prueba la existencia de los portales intertempodimensionales. Sí, es un término confuso que el propio Alan aparentemente se inventó, de forma similar a conceptos como la visión triplicérica de Illumina Row, sin embargo, el contexto en el que se utiliza deja bastante claro su significado. En la bitácora de Flug, Sei explica que arrojó el libro a un agujero interdimensional para que apareciera en otro lado o en otro tiempo. La importancia de esto es que ambos destinos se presentan como posibilidades distintas, sugiriendo que el libro puede terminar en realidades o espacios-tiempo diferentes. Posteriormente añade que incluso podría estar más de una vez en un mismo tiempo, introduciendo ahora sí un componente temporal adicional ajeno a los viajes entre realidades. Básicamente hablando de puntos en una misma línea temporal, esto encajando con lo que se observa dentro de la propia serie. Por ejemplo, la pistola de portales de Flug, que no solo permite viajar a otros mundos y realidades alternas, sino también enviar individuos a distintos puntos temporales, como al futuro. Por ello, la existencia de portales intertempodimensionales no demuestra que todas las realidades compartan un único espacio-tiempo. Solo demuestra la capacidad de atravesar diferentes realidades y diferentes coordenadas temporales. Algo que de hecho, es compatible con una cosmología de nivel multiversal bajo. Hay una serie de argumentos que probablemente muy pocos habrán escuchado, y son utilizados para intentar escalar la cosmología de villanos hasta un nivel low multiversal complex, o de 5 dimensiones para resumir. Esto proviene de una propuesta realizada en Versus Varel Wiki, donde se plantea que dentro de la obra existen dimensiones superiores, órdenes superiores de realidad y entidades capaces de trascender dichas estructuras.
A simple vista podría parecer una idea razonable para cualquiera sin saber a fondo de la obra, pues después de todo, en Villanos existen referencias a otras dimensiones, almas que pueden interactuar con distintos planos de existencia, entidades que poseen cuerpos a través de otras realidades, e incluso conceptos como la trascendencia. Pero todo esto se cae a pedazos cuando analizas lo que realmente dice el material original. El primer problema es el supuesto orden superior de realidad, pues en realidad, nunca se establece la existencia de una jerarquía ontológica o dimensional entre realidades. Esto viene originalmente de los blogs de Creepy Charlie, donde se dice que una entidad maligna está intentando romper el equilibrio existente e irrumpir en nuestra realidad, especialmente en el contexto de la profecía del eclipse rojo, que aparece al final de la bitácora de Fluke. Pero este término no es utilizado para describir una estructura dimensional superior, sino una alteración del estado normal del mundo, algo que tiene coherencia con anteriores catástrofes del eclipse rojo, donde suceden fenómenos sobrenaturales con ciertos eventos. El segundo punto está relacionado con las entidades de otros planos y la posesión de cuerpos. Dicho en el manual, hay seres que a causa de no poder acceder físicamente a otra dimensión, tienen que poseer cuerpos ajenos para poder actuar fuera de su restricción. Haciendo una analogía con controlar un personaje dentro de un videojuego. Sin embargo, esto solo demuestra que dichas entidades pueden proyectar su influencia más allá de donde habitan, no que su existencia tiene trascendencia dimensional cuantitativa o cualitativa. Sumado al hecho de que, si bien se dice que es inaccesible físicamente, esto tampoco constituye como una prueba contundente, pues se trataría solo de una falta de access que permita viajes entre dimensiones. También se menciona que los portales interdimensionales permiten acceder prácticamente a cualquier lugar, utilizándose esto como prueba de que algunas dimensiones son físicamente inaccesibles por tener más coordenadas o ejes adicionales de movimiento. Sin embargo, nuevamente la restricción está relacionada con determinadas entidades ajenas al plano mortal, no para quienes pueden ser poseídos, pues nunca se menciona que los títeres entre comillas, tengan restricciones. Algo similar ocurre con la trascendencia de las almas, pues que un alma trascienda, permanezca en el plano mortal o acceda a otro plano de existencia es un concepto extremadamente común dentro de la ficción. Y por lo general solo se trata de un viaje dimensional a una dimensión astral, cuyo concepto es el de un lugar a donde van las almas después de la muerte. Por todo esto, la evidencia disponible sigue apuntando a una cosmología de nivel multiversal bajo, por la existencia de múltiples universos separados espacio-temporalmente, alejando la posibilidad de que sea 5D. Otro argumento utilizado para escalar la cosmología de villanos es la idea de que existe una trascendencia realidad-ficción. Y para los chabones que no estén familiarizados, esta trascendencia ocurre cuando un nivel de existencia es tratado literalmente como ficción por otro nivel superior, existiendo una diferencia ontológica entre ambos. Para demostrarla no basta con romper la cuarta pared o mezclar formatos narrativos, sino que debe probarse que una realidad es genuinamente ficticia para la otra y que existe una superioridad real entre ambas. Ahora, ¿por qué cosas como esta no serían una prueba contundente? Bueno, el problema en sí es que la evidencia existente apunta más hacia la metaficción que hacia una auténtica trascendencia realidad-ficción. Pues el supuesto mundo real mostrado en distintos materiales no es nuestro mundo, sino una versión ficticia que forma parte de la propia narrativa de la franquicia. Esto puede verse, por ejemplo, en el mensaje de Alan y Turiel al final de la bitácora, donde se describe a sí mismo escondido dentro de la mansión, lo que en lugar de presentarlo como una entidad superior a la ficción, lo convierte en un personaje más dentro de ella. Algo similar ocurre con los vídeos de orientación, donde los narradores pueden interactuar con personajes de la serie y estos pueden afectar directamente a los narradores. ¿Sabes qué? Bajo aviso no hay engaño. ¡No, la carborefrigeración no! ¡Te odio! Ya sé. Bienvenidos aspirantes a miembros de la organización Black Hat. Incluso se muestra que la organización les paga por su trabajo. ¿Demencia y el narrador que no ves que nos cobran por hora? Creí que eras listo, Fluke. ¿No es obvio? Si existiera una verdadera relación realidad-ficción, este tipo de interacción causal mutua sería extremadamente extraña, pero lo que observamos es que ambos escenarios forman parte de una misma estructura narrativa. Por ello, la interpretación más consistente es que estamos ante un caso de metaficción, por lo que el supuesto mundo real existiría dentro de la propia cosmología de villanos y al mismo nivel de realidad que el resto de la obra.
En serio no saben cuántas veces han repetido esto, mucho más que lo de los crossovers, y lo peor es que es dicho por dos frentes. Primero están quienes dicen que Alan Ituriel creó a Black Hat tan solo para que fuese uno poderoso y ya, dando igual su narrativa. Porque sí, claro, Howard Phillips Lovecraft era un fanboy con esquizofrenia que se inventó conscientemente una entidad que destruye todo el concepto dimensional y de espacio y tiempo, pero no hace nada destacable a nivel narrativo, que tan exagerado, ¿no? Bueno, ya dejando de lado el sarcasmo de lado, en segundo lugar están quienes retratan a Black Hat como el ser más poderoso de Cartoon Network, diciendo cosas como que venció a Tío Grandpa, que tiene la habilidad más sobrevalorada que es la Toon Force, entre más cosas. Pero la realidad es completamente distinta, según lo que comenta Alan Ituriel durante la entrevista hecha por Chimichangas Eddie y Bicherry, ni él ni su equipo ha visto a Black Hat como el más poderoso de otras obras, sino de la propia cosmología de villanos, porque bueno, es coherente, es una entidad abstracta que encarna un concepto, así como otros dioses menores, en muchas obras es común esto. También menciona que es decisión de los otros creadores si también quieren ver a Black Hat como el más poderoso de otras obras, caso que pasa con Diego Molano e Ian Jones. Entonces, digamos, lo que siempre hablamos, como en la, por ejemplo, que he hablado con Diego Molano de Víctor Valentino, que he hablado con Ian Taku de Loki que yo, es que a lo mejor Black Hat es como ese mal que une varios como universos, pero también como conexiones que ha habido dentro de Cartoon, digamos, como en cuestión también como de justo algunos plot holes ahí que faltan en algunas series. Nunca lo hemos visto, la verdad, como más fuerte. Bueno, yo digamos, en la verdad, para el mundo de villanos sí lo veo así. Pero digamos ya como con los otros shows también mucho depende de los otros creadores. Por ejemplo, con Diego sí lo discutimos y sí mismo también dijo como de no, pues o sea, a mí sí me gustaría que Black Hat más bien fuera como algo más, ¿no? Y igual con Ian, pero nunca, como que a mí tampoco me ha gustado como imponerlo mucho, ¿no? Así como a todos. Entonces, digamos, yo lo vería como que en el mundo de villanos sí es una cosa bárbara, pero ya también si, digamos, hay un crossover como justo el de Víctor y Valentino o con algún otro, sí sería mucho cuestión de hablar con ese creador para ver como qué rol también tendría Black Hat dentro de su universo. Por lo que según esto, Alan Ituriel reconoce que hay límites, porque por ejemplo, no va a poner a Black Hat por encima de entidades como Alien Décimo o Golb tan solo porque quiera, eso depende de los otros creadores. Al final el Black Hat es una entidad muy poderosa, sí, pero no domina a todo Cartoon Network como muchos creen o lo quieren hacer ver por sus huevos. Bueno, la verdad fue de mi gusto haber abordado todo esto, pues hace mucho que no hablaba de villanos, que es de mis series cartoon favoritas hasta la fecha aparte de otras. Si tienen dudas con respecto a los puntos abordados en el vídeo, pueden dejarla en los comentarios, con gusto responderé. Pero en fin, espero haya sido de su agrado, recuerden que si les gusta este tipo de vídeos, pueden suscribirse al canal, eso me motiva a seguir. Así que sin nada más que decir, yo soy Crowdemon y me despido.